Hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Como siempre vamos a leer Apocalipsis 1 del 1 al 3 y luego vamos a entrar a nuestro tema. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, muchas gracias en esta mañana. Nos permites ver este tema, poder continuar con el tema que no terminamos la semana pasada y seguir avanzando sobre estos principios de cómo leer el libro del Apocalipsis, Señor. Te pido que nos puedas ayudar, nos guíes y podamos entender, Señor, cada uno de los puntos que estaremos viendo y enseñando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos viendo 3 principios para leer Apocalipsis. Ya vimos completos el punto 1 y el punto 2. Hoy vamos a continuar viendo el punto 3 y primero Dios, hoy vamos a terminar. Hoy sí vamos a terminar. Ese es el bosquejo, hermanos, de esta clase. En el primer punto estuvimos aprendiendo que la estructura de Apocalipsis no es lineal ni cronológica, sino cíclica. En el punto 2, que la mayoría de su lenguaje no es literal, sino simbólico. En el 3, que es el que vamos a terminar hoy, la mayor parte de su contenido no es solo futura, sino también pasada y presente. Ya terminamos el punto 1 y el 2, están completamente terminados y recapitulados. El día de hoy vamos a ver el punto 3, que va a consistir en solamente mencionar por encimita la primera escuela de interpretación que ya vimos y que ya recapitulamos, y luego recapitular la escuela 2 y 3 que vimos la semana pasada, y primero Dios terminar entonces la cuarta escuela de interpretación el día de hoy. Ok, vamos entonces a la primera, y nada más la mencionamos por encimita, que dijimos, hermanos, que es el preterismo. Esa ya la vimos y esa ya la recapitulamos. Entonces luego, la semana pasada vimos la segunda y la tercera, que fue, la segunda es el futurismo, y solo para recapitularla brevemente, veamos ahí la definición que estuvimos dando. El enfoque futurista en la interpretación de Apocalipsis consiste en que la mayor parte del libro, a partir de Apocalipsis 4:1, se entiende que se refiere al futuro. ¿Okay? Dijimos que lo opuesto a la postura preterista, que es pensar que todo ya pasó, es el futurismo, que consiste en pensar prácticamente que todo va a pasar en el futuro. Un futurista es aquel que centra entonces todas sus creencias teológicas en torno al Israel nacional. Creen que la mayor parte de profecías relativas al Israel étnico tendrán un cumplimiento literal en el futuro, después de que la iglesia sea quitada. En esta postura, hermanos, se tiende mucho a ver a la iglesia como una especie de paréntesis, como que Cristo vino, luego los judíos no le recibieron, en su mayoría los judíos no le recibieron, entonces el Señor se volvió a trabajar con la iglesia, puso como en espera al Israel étnico, y luego cuando la iglesia sea quitada, como ese paréntesis de tiempo de la iglesia, entonces el Señor va a regresar y va a retomar como el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, y se van a cumplir literalmente en el pueblo de Israel. Esa postura, personalmente, yo no la creo. Amén. Y conforme avancemos en esta clase vamos a ir viendo con versículos por qué
creemos que esa postura no es correcta. Mencionamos dos objeciones en contra de la postura futurista. Número uno es que hace que todos los capítulos de Apocalipsis, excepto los primeros tres, no tengan prácticamente nada que decir a la iglesia contemporánea. Estaríamos viendo el libro solamente como un libro que todo va a suceder en el futuro, ¿no? Sería un tanto irrelevante entonces, por ejemplo, todo lo que se dijo al principio para la iglesia original. Cuando se le escribió esto a los cristianos de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor, habría sido simplemente como algo que a ellos no les aplicaba, sino que estaba todo dirigido hacia el futuro. Esa es una muy buena objeción. Una segunda objeción sería que también en el futurismo se tiende mucho a hacer este énfasis en el retorno de Cristo. Ahora, nosotros no podemos discutir que el retorno de Cristo es importante, por supuesto. El regreso de Cristo es súper importante. Lo que está mal es que en ese futurismo, por tender a ver todo futurista, nos olvidemos de que Apocalipsis tiene aplicación para estos tiempos y para los tiempos desde la iglesia primitiva, y nos centremos solamente en estar esperando como el Armagedón y estar leyendo las noticias y todo lo que sucede prácticamente a la luz de esa interpretación. Y luego vimos, hermanos, la escuela de interpretación historicista la semana pasada, y la definición que dimos fue esta. Algunos teólogos antiguos interpretaron Apocalipsis con una postura historicista, es decir, veían cada sección del libro como una sección de la historia de la iglesia. Por ejemplo, para ellos entonces Éfeso, la iglesia de Éfeso representaría a la iglesia primitiva o a la iglesia apostólica, y bajo esta lupa, bajo esta interpretación, entonces la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7 iglesias de Asia Menor, representaría a la última iglesia que va a estar operando justo antes de que regrese el Señor. Bajo esta interpretación, entonces muchas veces tendemos a oír a los historicistas decir, porque como vivimos tiempos difíciles, muchas veces oímos decir a la gente, estamos ya en la iglesia de la Odisea, estamos en el último tiempo ya y estamos en la iglesia de la Odisea. Ya pronto va a venir el Señor y va a ser el rapto, va a ser el Armagedón, y se tiende entonces a pensar siempre, a tener esa tendencia de que estamos en la última generación, en esta postura historicista. Como dato, les comentaba yo, hermanos, la semana pasada, que en un tiempo esta postura fue tan fuerte que prácticamente se conocía como la postura protestante, ¿ok? Y varios, incluso reformadores, llegaron a pensar que posiblemente sí, el Papa era el anticristo, o que la Roma secular era la gran ramera, trayendo entonces, leyendo lo que estaba pasando en su tiempo, contemporáneamente lo que estaba pasando, leyéndolo en el libro de Apocalipsis, diciendo, esto está aquí en el libro de Apocalipsis. Vimos 3 objeciones a esta postura. Número 1, que el texto de Apocalipsis no se presta a una presentación histórica continua, porque el historicismo, si te dice que la iglesia de Éfeso es una iglesia, entonces la que sigue es otra, ¿no? Y cada etapa de la iglesia no aplicaría a otra etapa diferente, ¿ok? Entonces el texto de Apocalipsis no se presta a una interpretación historicista continua, porque como vimos en el punto 1 de esta clase, hermanos, el libro de Apocalipsis no se debería de leer cronológicamente, sino cíclicamente. Creo que eso tratamos de demostrarlo cuando vimos el punto número 1 de esta clase. Amén. Una segunda objeción es que si se pretendió que Apocalipsis fuera históricamente continuo, entonces la iglesia primitiva y generaciones sucesivas que vinieron después no habrían podido beneficiarse de un mensaje futuro que no se les aplicara. Ellos estarían leyendo entonces cosas del futuro como cosas simplemente que no tienen una aplicación a nosotros. Y el libro de Apocalipsis tiene una aplicación en todas las etapas de la iglesia. Una tercera objeción, los seguidores del punto de vista histórico a menudo recurren a esto que estaba yo comentando, que son las famosas interpretaciones triviales, bastante fantasiosas, que
aparte de que demuestran ignorancia de las escrituras, tienden muchas veces a deshonrar las escrituras. ¿Ok? Como lo que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Edad Media algunos intérpretes del Apocalipsis dijeron, el Islam es la bestia del Apocalipsis 13, ¿no? Entonces entendieron que las cruzadas era la forma como de herir la cabeza de esta bestia y dijeron, estamos en Apocalipsis 13. Esa sería la postura historicista, ¿no? Los futuristas el día de hoy contradecirían esa postura diciendo, no, el Islam no era la bestia de Apocalipsis 13, no, ese va a ser un anticristo y un falso profeta que van a existir literalmente en el futuro. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, amén, mucho cuidado con eso. Y entonces ahora sí, ya recapitulando las dos que vimos la semana pasada, vamos a ver la que nos faltó la semana pasada, hermanos, y que ya es la última de las 4 escuelas de interpretación, y es la idealista. Y la idealista, hermanos, viendo una definición sencilla, sería que la postura idealista combina tanto una interpretación preterista como una futurista. Y esto es lo que se conoce entonces como la postura idealista. En esta postura, hermanos, si se combina el preterismo, es decir, que hay cosas del Apocalipsis que ya pasaron, y el futurismo, es decir, que hay cosas del Apocalipsis que van a pasar, esa sería como la postura más correcta. Porque obviamente hay cosas del Apocalipsis que ya pasaron, ¿no? Y hay cosas del Apocalipsis que nosotros estamos esperando el regreso del Señor, la resurrección, estamos esperando el juicio final, estamos esperando el estado eterno que el Señor ha prometido, ¿no? A todos los que le amamos, y que obviamente estaremos en ese estado eterno de completo gozo, donde podremos estar con el Señor Jesucristo. En esta postura idealista, hermanos, se tiene que tratar de entender el propósito del libro de Apocalipsis. Especialmente en esta postura se entiende que los primeros 3 capítulos, donde se habla de las 7 iglesias, muestran la razón de por qué el libro fue escrito. ¿Ok? Se debe considerar el libro del Apocalipsis como una carta, como otra carta más del Nuevo Testamento. Obviamente sabemos que es diferente, ¿verdad?, de las demás cartas del Nuevo Testamento, porque las demás cartas del Nuevo Testamento, su sistema de interpretación por lo general es literal, pero el sistema de interpretación del libro de Apocalipsis es en su mayoría simbólico. No todo, pero en su mayoría es simbólico. Entonces, tengamos siempre esa salvedad ahí en mente, pero recordemos que a fin de cuentas Apocalipsis acaba siendo una carta en el Nuevo Testamento. Y si es una carta en el Nuevo Testamento, entonces vamos a encontrar en esta carta características que nosotros encontramos en las demás cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, le voy a mencionar por lo menos 4 características que nosotros podemos encontrar en la carta del Apocalipsis a los cristianos del siglo I que encontramos en otras cartas también. Por ejemplo, cuando se pide la gracia sobre los creyentes. Usted sabe que muchas de las cartas de Pablo, de cartas del Nuevo Testamento, una de las cosas que se pide es gracia y paz para los hermanos, ¿no? Y eso lo encontramos en el Apocalipsis. Por ejemplo, puntualmente lo encontramos tanto al final de la carta como al final, como al principio como al final. Leamos la primera cita donde encontramos este deseo de gracia y paz a los creyentes al principio, en Apocalipsis 1:4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí ve? ¿Encontramos gracia y paz en las otras cartas del Nuevo Testamento, tanto al principio como al final? Sí. ¿Encontramos eso en Apocalipsis también? Miremoslo al final en Apocalipsis 22:21. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí encontramos entonces una característica en este libro del Apocalipsis que encontramos en otras cartas del Nuevo Testamento. Eso quiere decir entonces que podemos seguir encontrando más características de esas cartas. Por ejemplo, número 2, en las demás cartas
como Apocalipsis, serían entonces cartas que están dirigidas a los pastores o a la iglesia. ¿Qué encontramos en las cartas del Nuevo Testamento? Cartas a la iglesia, como la de Efesios, por ejemplo, o cartas pastorales, como las cartas a Timoteo y Tito. ¿Podemos encontrar esa característica en Apocalipsis? Sí, porque ¿a quién se le escribe a la iglesia? ¿A quién está dirigida la carta? Dice que es al ángel de la iglesia, que la interpretación sería el encargado de la iglesia, el pastor de la iglesia, el obispo de la iglesia. Pero aparte de que va dirigida a él, lleva instrucciones para todos los hermanos de la iglesia. Entonces tiene tanto características pastorales como de ser también una carta a la iglesia. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar constantemente una apelación a los creyentes en las cartas del Nuevo Testamento a vivir para Cristo. Lo mismo que encontramos en las 7 cartas también del Apocalipsis. Están dirigidas a los pastores, pero tienen indicaciones para todos los hermanos. La tercera característica es que, al igual que las otras cartas, también la carta del Apocalipsis o el libro del Apocalipsis ofrece esperanza a todos los creyentes si perseveran en esa fidelidad a Cristo, y hay una promesa de recompensa. Hay exhortación, estén firmes, el que crea estar firme, mire que no caiga, que lo encontramos en epístolas, y también en el Apocalipsis encontramos eso, el que persevere hasta el fin, el que venciere. Su nombre tendrá un nuevo nombre escrito en una piedrecita, etcétera. O sea, encontramos ese mismo patrón. Las promesas para las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, por ejemplo, vemos que se cumplen en las visiones que siguen. A partir del capítulo 4 en adelante está como la explicitación de lo que se ha prometido en esos capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias. Hay palabras esperanzadoras para cada iglesia, también hay palabras de elogio para las iglesias que están bien, como también palabras de amenaza. La carta muestra que tenemos que vencer la tribulación, que automáticamente al vivir en un mundo que no es cristiano, todo el mundo, vivimos en un mundo que es hostil a Dios y a su iglesia. Este tema de la tribulación ha sido una realidad que la iglesia ha experimentado a lo largo de toda su historia. La gran tribulación, hermanos, es un error verlo solamente como un evento futuro, como harían los futuristas. Ese es un error. La gran tribulación es un evento que se tiene que ver como algo que la iglesia ha pasado a lo largo de toda su historia. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a la iglesia primitiva, cuando los cristianos, hermano, eran torturados, por ejemplo, en una de las 7 iglesias, ¿qué dice de Antipas? Dice, Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué quiere decir que Antipas pasó? Antipas pasó una gran tribulación. Fue asesinado. Testigo quiere decir que fue mártir. Estaban siendo perseguidos. Muchos de ustedes, les decía el Señor, serán echados en la cárcel. Pasarán por prueba, pasarán por tribulación. Serán acusados por aquellos que se llaman la sinagoga de Satanás, que dice ser judíos y no lo son. Muchas de estas iglesias estaban pasando por una tribulación grande, y esa tribulación siempre ha existido en la iglesia. Por ejemplo, hay por lo menos después de la iglesia primitiva, por lo menos hay 4 periodos de gran tribulación que la iglesia ha pasado. Número 1, la persecución del Imperio Romano. Después de que la iglesia fue perseguida en Israel de una forma local, como una secta, que se entendía que era una secta, y fueron perseguidos, a los apóstoles fueron azotados. Usted no va a dejar mentir. Dígame, ¿usted cuándo ha sido azotado por predicar el evangelio? Como Juan y Pedro, que fueron azotados en su espalda duramente y varios azotes. Entonces, ¿ellos fueron atribulados o no? Claro que sí, fueron atribulados. Pero después de que la iglesia, hermano, fue perseguida localmente en Israel, después el Imperio Romano acabó aceptándola como una religión lícita, entre comillas, porque creían que era simplemente una secta más del judaísmo. El problema fue que después los romanos, el Imperio Romano, se dio cuenta que no, que el cristianismo no era una secta más del judaísmo, que era algo completamente diferente, y que estaban predicando que Cristo era el Señor.
y que era una religión exclusivista. Ahí, ¿qué hizo el Imperio Romano? Declaró al cristianismo una religión ilícita y se comenzó una persecución organizada en contra del cristianismo. Esa fue una etapa de gran tribulación para la iglesia, hermanos. Todos esos periodos de persecución hasta que vino el edicto de Milán en 313 y por fin ya el cristianismo dejó de ser perseguido. Otra etapa, hermano, de gran tribulación también para la iglesia fue cuando vino el Islam. ¿Verdad? El Islam también de alguna manera representó una tribulación para el cristianismo, específicamente en la Edad Media, ¿okay? Donde hubo todo ese tipo de guerras y cruzadas, etc. Otro tiempo de gran tribulación para el cristianismo también fueron las guerras de la Reforma y la Contrarreforma. En el siglo XVI, cuando vino la Reforma Protestante y Roma inició un movimiento de Contrarreforma para poder detener este movimiento que era muy poderoso. Escuche, el movimiento de reforma no fue un movimiento débil, donde 2, 3 católicos se hicieron protestantes. No, millones de personas se hicieron protestantes. Docenas de sacerdotes católicos se hicieron protestantes. Conventos enteros de monjas dejaron de ser monjas y se casaron. O sea, eso fue un movimiento tremendo. Entonces Roma, cuando se dieron cuenta de eso, iniciaron este movimiento de contrarreforma para detener, y hubo guerra, hubo persecución, hubo muerte. Pero un periodo, hermanos, sin precedente de tribulación que la iglesia ha pasado es actualmente. Actualmente en países que son anticristianos, que son de corte dictatorial, se matan a muchos cristianos. Solamente que nosotros aquí de este lado, pues de este lado del mundo, muchas veces estamos un poco desconectados de todas esas noticias, pero hay estudiosos que de hecho dicen que recientemente, en la historia moderna, en donde en ciertos países se hace una aniquilación estratégica de cristianos, donde se destruye estratégicamente ciudades enteras que son cristianos y que tienen iglesias, ha habido más muertes que por el Imperio Romano. Usted sabe que nosotros siempre hablamos, ¿no?, de que los primeros cristianos sufrieron en el circo romano, que eran lanzados a los animales, que los gladiadores los despedazaron, etcétera. Y es un dato histórico, a veces un poquito exagerado, a veces un poquito inflado ese dato. El dato más perturbador es que actualmente mueren más cristianos que en esa tribulación del Imperio Romano, en muchas partes del mundo en donde el cristianismo está prohibido. Pregunta, ¿por qué el Señor no quita a esos hermanos de la gran tribulación? Porque nunca ha sido la intención que los cristianos dejen de sufrir de parte de Dios. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos en esta característica número 3. Se promete esperanza, se promete vida eterna, pero no se les promete a los cristianos ser librados de tribulación. Y la iglesia siempre ha sido atribulada, en toda su historia ha sido atribulada. 4, la cuarta característica que encontramos en Apocalipsis, que podemos ver en otras cartas del Nuevo Testamento, es las bienaventuranzas que encontramos a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas a lo largo de diferentes visiones que habla prácticamente de que son promesas y bendiciones de parte de Dios a todos sus hijos en todas las épocas. En todas las épocas. Las vamos a ver rapidito, estas 7 bienaventuranzas. La primera está en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee, vaya marcando ahí, yo lo puse en highlight, en diferente color, la palabra bienaventurado, pero esa es la palabra que estamos buscando en estas 7 citas a lo largo de todo el libro. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vamos a la segunda, Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Mire la tercera, Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La que sigue, Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero.
la quinta, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. La sexta, Apocalipsis 22:7. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la última, en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué quieren decir estas 7, hermano, bienaventuranzas diseminadas por todo el libro de Apocalipsis? Bueno, quiere decir que son promesas hechas por Dios a su iglesia en todas las épocas, porque las encontramos en diferentes visiones y en diferentes ciclos de visiones del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, hermano, usamos todos estos principios de interpretación para interpretar Apocalipsis, vamos a llegar a un entendimiento más sano de qué es lo que realmente Dios está prometiendo en este libro, para que no caigamos en alguna situación fantasiosa. Y por último, entonces, vamos a ver un diagrama en donde vemos las 4 escuelas ya de interpretación representadas en este diagrama. Espero que lo puedan ver, hermanos. Porque por el tema de las pantallas que a veces no se ve completo. Pero en este diagrama básicamente, hermano, lo que se trata de ilustrar ahí, quiero ver, aquí lo que se trata de ilustrar entonces es las 4 escuelas de interpretación. Mire, aquí está el idealismo, ¿ok? Dice cada sección de Apocalipsis es toda la historia de la iglesia, ¿ok? El historicismo, cada sección de Apocalipsis es una parte de la historia de la iglesia, una parte. Aquí es donde creen que la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva y la iglesia, digamos, de la Odisea, la iglesia última, ¿no? Aquí no, cada sección de Apocalipsis es toda la historia de la iglesia, toda. Aquí vemos entonces la primera venida de Cristo. Esta primera venida de Cristo aquí, hermanos, es cuando Cristo nació, ¿no? Su encarnación. Esta es la encarnación de Cristo. Su segunda venida es cuando Cristo regrese. El Señor ha prometido que va a volver y Él va a regresar. ¿Ok? Aquí vemos entonces toda la historia de la iglesia. A partir del año 70 después de Cristo, se usa como oficialmente esta fecha porque fue la destrucción del templo. Nosotros sabemos que la iglesia nace en sí en Pentecostés, ¿no? En 33 más o menos, ¿no? Y aquí viene entonces la tribulación y esta es toda la historia de la iglesia, tribulación final, ¿ok? Y aquí vemos entonces las primeras 2 posturas que vimos. La primera que vimos fue el preterismo, donde se entiende entonces que Apocalipsis se cumplió principalmente en el pasado. Y el futurismo, donde es lo contrario, Apocalipsis se cumplió o se cumplirá, sería mejor ahí, principalmente en el futuro. ¿Ok? ¿Cuál es la escuela de interpretación que nosotros proponemos? Según un análisis más correcto, una lectura más correcta del libro de Apocalipsis es esta postura, la idealista, que sería una combinación de entender que hay cosas que ya pasaron, pero no todo, preterismo, semipreterismo, y de entender que hay cosas que no han pasado y que van a pasar, ¿no? Que en algún sentido sería futurismo. ¿Ok? Entonces, ese es como un diagrama final, nos encierra entonces a las 4 escuelas de interpretación que acabamos de ver. Ahora, en resumen, entonces el preterismo, el futurismo, el historicismo, el idealismo son posturas que están conectadas unas con otras un poco más, ¿no? Para llegar entonces a varias conclusiones, como por ejemplo, esto va a ser vital, hermano, llegar a entender esto es vital más adelante. ¿Cuál es la naturaleza del Israel étnico en el plan futuro de Dios? ¿Sí? Dependiendo qué es lo que se piense de ese tema, cuál es la naturaleza del Israel étnico en el plan futuro de Dios, entonces la gente tiende a tomar una escuela o la otra. ¿Qué otro criterio determina eso también? Las características del periodo final de la gran tribulación. ¿Ok? Es decir, ¿la iglesia pasa por la gran tribulación o la iglesia no pasa por la gran tribulación? La respuesta a esa pregunta va a determinar a qué escuela se va a inclinar ahí la persona. En el criterio anterior, para regresarme un poco, la respuesta a la pregunta, Dios tiene un plan con el Israel étnico de cumplir literalmente promesas que todavía no se han cumplido, o más bien el verdadero Israel es la iglesia. Cristo es el verdadero Israel. En Cristo se cumplieron todas las promesas hechas a Abraham,
en Cristo se cumplieron todas las promesas hechas a Israel y en Cristo se cumplieron todas las promesas hechas a David. ¿Ok? Eso es importantísimo, eso va a determinar a qué escuela se va a inclinar cada persona. El momento del rapto de la iglesia y cuándo llega, eso también va a determinar a qué escuela la persona va a tender a inclinarse. ¿Y cómo es el reino milenial? Es un reino literal de 1000 años que se está esperando y todo ese esquema, usted sabe, el esquema que propone el dispensacionalismo, ¿no? El rapto secreto, 7 años de tribulación, 3 años y medio primero de seguridad y paz, luego 3 años y medio de gran tribulación donde se revela el anticristo y luego la segunda venida del Señor, la destrucción entonces del sistema de cosas en ese momento y la estabilización del milenio literal en la tierra. Eso va a determinar mucho. O simplemente entendemos entonces el milenio como ese periodo de tiempo que va desde dónde, que va desde que Cristo vino la primera vez, aquí, hasta la segunda venida de Cristo. Milenio aquí. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿sí o no enseñan los evangelios que ya estamos en el reino de Dios? ¿Verdad que sí? Cristo lo dijo claramente, lo estamos viendo en Marcos y lo seguiremos viendo. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el reino de Dios ya fue inaugurado. ¿Cuándo va a ser consumado? El reino de Dios va a ser consumado cuando el Señor regrese aquí. No sé, aquí va a ser consumado. El reino está establecido espiritualmente, está inaugurado. Satanás está atado, como vimos el sermón pasado, Marcos 3:27, Satanás está atado, ¿ok? El Señor regresa y el reino entonces será consumado aquí. Entonces, algunas personas dicen, a mí no me gusta que me llamen a milenialista porque el término implica negatividad, no hay milenio, sino más bien creemos en un milenio que ya está en operación. Sí creemos en un milenio, pero lo entendemos simbólicamente, lo interpretamos con las reglas hermenéuticas correctas y entendemos entonces que es este periodo de tiempo en el cual estamos viendo, ya estamos en el reino de Dios, y alguien te diría, ¿ya está completamente el reino de Dios aquí? No, completamente no, porque falta que sea consumado. ¿Ok? Y eso es como se vería entonces ahí el milenio en ese aspecto. ¿Qué es lo que va a generar todas estas preguntas? Cuando usted se conteste estas preguntas, y esas preguntas, las preguntas que las voy a repetir. ¿Cuál es la naturaleza del Israel étnico en un futuro? 1. 2. ¿Cuáles son las características del periodo de gran tribulación? 3. ¿Cuál es el momento del rapto de la iglesia y cuándo llega? 4. ¿Cómo es el reino milenial? Cuando la gente se conteste esas preguntas y adopten una escuela de interpretación del libro, eso los va a llevar automáticamente a una escuela de escatología. Y son 4. Son estas. La primera escuela es premilenialismo histórico. La segunda escuela es premilenialismo dispensacional. La tercera escuela es postmilenialismo. Y la última escuela es amilenialismo. Esas clases las vamos a ver más adelante, pero por ahora lo que vamos a hacer es dar oficialmente por concluida esta sección. 7 temas nos tomó esta sección. 7 temas. Preparándonos para, primeramente, cómo interpretar correctamente el libro. Eso es lo básico. Okay, ahora, terminamos entonces. Ya la siguiente clase no va a ser parte 8, ya no, se acabó. Ya vamos a entrar entonces a las escuelas escatológicas. Pero antes de entrar a las escuelas escatológicas, tengo un interés y el interés es de enseñarles a ustedes qué es el dispensacionalismo. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un excurso, como un curso dentro del curso, y en ese excurso voy a dar una clase sobre qué es el dispensacionalismo, cuándo nació, quién lo inventó, cuál era la agenda o el propósito de inventar el dispensacionalismo, de qué rama del protestantismo nació el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo no existía. La iglesia protestante cuando nace en el siglo XVI es bastante ortodoxa, tiene un peso teológico bastante fuerte y luego en el paso del tiempo, usted sabe, se empieza a ramificar un montón de cosas, nacen denominaciones, muchas de ellas correctas, pero con eso vienen también movimientos sectarios que por ahí nacen en algún lado, ¿no? Testigos de Jehová, adventistas, mormones y, oh sorpresa, por ahí nace también el dispensacionalismo. Y hay un hombre, puntualmente les voy a enseñar quién fue, cuándo nació ese término, qué significa,
los peligros del dispensacionalismo, para que una vez que ya entendamos qué es el dispensacionalismo, podamos ahora sí ir a las escuelas escatológicas y decir, hey, si esta escuela escatológica es dispensacional y ahora ya sé su historia, debería yo de tener cuidado con esta escuela escatológica dispensacional, porque es peligrosa. Al menos ese va a ser mi propósito. Todo el que quiera la bibliografía de donde saco todo lo que investigo la puede tener, no hay ningún problema, porque pues es fácil decir algo, pero ¿de dónde lo sacaste, no? Entonces yo les puedo dar los libros, la bibliografía, para que estemos documentados históricamente, usted pueda discernir. Si después de eso usted dice, no, yo sigo siendo dispensacional, no hay problema. La escatología es un tema secundario en la iglesia. No se tiene que ir de la iglesia ni ser mi enemigo, etcétera, pero por lo menos yo ya cumplí con enseñar esa parte. Entonces, la clase que viene, ¿sí tenemos discipulado el domingo que viene o no? Sí, ¿verdad? Entonces, el domingo que viene vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el dispensacionalismo? Voy a tratar de terminar esa clase ese mismo día, ¿ok? Para que ya cuando venga el devocional de Santa Cena sea como un break, y luego ya cuando después del devocional de Santa Cena entremos a las escuelas escatológicas ya sabiendo qué es el dispensacionalismo. Ok, vamos a dar unos minutitos por si hay alguna pregunta, hermanos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, la pueden hacer con confianza. Si no la sé, la investigo. Y si no, y si se la contesto, pues gloria al Señor. De todos estos 7 temas, hermano, que estuvimos viendo, los puntos, por ejemplo, que vimos hoy, por qué estos 3 principios de interpretación, que es cíclico, no cronológico, que su lenguaje en su mayoría no es literal, sino simbólico, y número 3, que la mayor parte de su contenido no es solo futura, sino también pasada y presente. ¿Alguna preguntita, hermanos, que tengan? Igual hace 8 días no preguntaron nada. ¿Todo bien? ¿Sí? No entendieron, ¿no? No se preocupen, hermanos. Acuérdense, yo también estoy estudiando este tema. He estado leyendo mucho para poder comprender mejor este tema. Pero cuando empecé esta clase, hermanos, hace 7 domingos, una de las primeras cosas que me interesó contestar la pregunta fue, ¿nosotros podemos cambiar de posturas teológicas con el paso del tiempo? ¿Se acuerdan? Esa pregunta fue vital que yo se las contestara a ustedes por medio de la Biblia, la lógica, la razón, porque muchas veces, hermano, cuando la iglesia va a hacer un cambio, por ejemplo, en una postura escatológica que es fuerte, a veces tenemos un apego emocional a una postura, porque me la enseñó mi mamá, porque es lo que siempre he creído, porque es lo que los escatólogos famosos enseñan. ¿Cómo es posible que ellos estén mal y el pastor Río esté bien? O sea, puede entrar desconfianza, ¿no? Un cambio así siempre genera un poco de miedo. Entonces yo dije, no, lo primero es que les voy a demostrar que es normal. Con el paso del tiempo uno ir ajustando y depurando sus posturas teológicas. Es lo más normal del mundo. De hecho, si no pasara, sería un problema. Seríamos unos neófitos espiritualmente hablando. Estaríamos en el mismo nivel de conocimiento que teníamos el día que nos convertimos. Ese sería un problema. Pero entonces ahora, antes de entrar a las escuelas escatológicas, mi interés es demostrarles qué es el dispensacionalismo, para que ustedes entiendan por qué cuando entremos a las escuelas escatológicas, la escuela dispensacional no es la mejor opción. De hecho, es la peor opción de todas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es la escuela en la que casi todos ustedes crecieron, la que casi todos sus amigos, hermanos de otras iglesias, pastores que ustedes conocen, creen. Y entonces ahí va a ser un choque entre... Es más, posiblemente algunos de ustedes digan, ay, como que el pastor se está desviando. Y ahí es también donde les hago un llamado, hermano, a un voto de confianza, ¿no? Yo creo que alguien debería decir, hey, el pastor, yo no creo que tenga algún interés en no interpretar bien la Biblia. Creo que su interés es hacer un estudio correcto de la Biblia y enseñarnos lo mejor, lo que más nos conviene, bíblicamente hablando, y no porque uno tenga una agenda personal por cumplir, nada de eso. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por todo. Espero que todas estas 7 clases, Señor, nos hayan ayudado para poder comprender mejor o por lo menos empezar a comprender mejor estos temas. Ayúdanos, Señor, guíanos, fortalécenos como iglesia en tu palabra, en la fe, que podamos, Señor, siempre ser corregidos por la palabra, que tu palabra sea, Señor, la que nos guíe, la que nos ayude, Señor.
todo momento. Bendice a esta iglesia, bendice la reunión que vamos a tener a continuación. Tiempo de alabanza, adoración, tiempo de escuchar tu palabra también en el Evangelio de Marcos, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.